La profecía de los reyes del norte y del sur es una fascinante profecía que fue dada al profeta Daniel durante su estadía en Babilonia. Esta profecía narra los acontecimientos que sucedieron y afectaron a Israel en el periodo intertestamentario, periodo que también es conocido como el silencio de parte de Dios. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Empezamos! Amados oyentes, les pido su paciencia. Esta profecía es muy extensa, pero con la ayuda de Dios trataré de exponerla de manera sencilla para que ustedes puedan ser bendecidos y enriquecidos con la sabiduría del cielo. Antes de sumergirnos en esta fascinante profecía, recordemos los acontecimientos que sucedieron con el pueblo judío antes que Daniel escriba esta profecía. El pueblo judío, juntamente con Daniel, habían sido llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. La profecía del profeta Jeremías decía que Israel iba a estar cautivo en Babilonia por un periodo de 70 años. Cuando el profeta Daniel recibe la visión de los reyes del norte y del sur, ya habían pasado los 70 años de cautiverio. El poderoso imperio neobabilónico había sido derrotado por el imperio medo-persa, que fue comandado por el rey Ciro. En Daniel capítulo 11 vemos que Daniel recibe la visión de los reyes del norte y del sur en el año primero de Darío el Medo, por lo cual es probable que en ese tiempo los judíos ya habían sido liberados de Babilonia por el rey Ciro. La profecía de los reyes del norte y del sur narra los acontecimientos que sucedieron con dos reinos y que afectaron en gran parte a Israel, ya que estos dos reinos estaban ubicados al norte y al sur de Israel. La intención de Dios al mostrar esta profecía a Daniel era porque esta profecía se iba a desarrollar en el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es ese periodo que divide al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Este periodo se extendió desde la época del profeta Malaquías del Antiguo Testamento hasta la aparición de Cristo en el Nuevo Testamento. Desde el profeta Malaquías hasta Jesucristo hubo 400 años de silencio de parte de Dios. La atmósfera política, religiosa y social de Israel cambió significativamente durante este periodo, y mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel. Dicho esto, leamos Daniel capítulo 11, versículo 2 en adelante. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará, y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivo a Egipto,
y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano, y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá, pues, el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán de él todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad, y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con linzojas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo,
En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Antes de empezar con la interpretación de esta profecía, quiero recalcar que en esta profecía hay profecías que tienen doble cumplimiento, por lo cual ya se han cumplido, pero también se volverán a cumplir en el futuro con el anticristo. Dicho esto, empecemos con la interpretación de esta profecía. Cuando Daniel recibe estas palabras de parte del ángel del Señor, el imperio medo-persa era el que dominaba el mundo, y Ciro era el que estaba reinando en Medo-Persia. El ángel dice a Daniel que aún iban a haber 3 reyes en Persia, y el cuarto rey se hará de riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora bien, en la historia de Persia han existido más reyes, pero la profecía se centra en estos 4 reyes que iban a venir después del rey Ciro, ya que ellos son muy importantes para el desarrollo de esta profecía. Después que murió el rey Ciro, subió al trono su hijo Cambises II. Después de Cambises, subió al trono de Persia el rey Esmerdis. Después de Esmerdis, subió al trono Darío I, que es conocido como Darío el Grande. Este Darío, en el año 490 a.C., atacó a Atenas, Grecia, en la famosa batalla de Maratón. Sin embargo, esta batalla lo ganaron los atenienses. Después que murió Darío el Grande, subió al trono de Persia su hijo Jerjes I. Este Jerjes es el 4º rey del que habla la profecía. Leamos lo que dice el texto bíblico. Y el cuarto se hará grandes en riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Jerjes I fue un rey que se hizo con muchas riquezas, tal como dijo la profecía. Jerjes, con todas sus riquezas, logró reunir un ejército colosal. Él quería vengar la derrota que había sufrido su padre Darío a manos de los atenienses. Por esta razón, en el año 480 a.C., Jerjes lanzó una invasión masiva a Grecia. Según el historiador Heródoto, dice que el ejército de Jerjes estaba conformado por 2 millones de soldados.
pero los historiadores modernos sugieren que eran aproximadamente 300.000 soldados. De todos modos, el ejército de Jerjes era un ejército colosal, y con ese ejército invadió Grecia. Las consecuencias de esta invasión fueron terribles. Atenas fue arrasada, pero a pesar de todo esto, Grecia ganó esa batalla. Ahora bien, la profecía continúa diciendo que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. En estos versículos, la profecía cambia su enfoque a Grecia. El rey valiente del que hablan estos versículos es Alejandro Magno. En el año 336 a.C., Alejandro Magno subió al trono de Macedonia, Grecia. Después que Alejandro Magno subió al trono de Grecia, dio inicio a la campaña que se le conoce la conquista del imperio persa. Alejandro Magno quería vengarse de la invasión que había hecho Jerjes a Grecia hace 145 años antes. En el año 334 a.C., Alejandro Magno derrotó por primera vez a los persas en las marges del río Gránico, y un año después venció a Darío en la batalla de Isos. Y en el año 331 a.C., finalmente Alejandro Magno aplastó por completo a los persas en la batalla de Gaugamela. Y de ahí en adelante Alejandro Magno era dueño del mundo. Pero sorpresivamente Alejandro Magno murió a la edad de 32 años y su imperio fue dividido entre sus 4 generales. Por eso es que dice la profecía, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Los generales que se dividieron el imperio de Alejandro Magno son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia, Lisímaco con Tracia y una parte de Asia Menor, Ptolomeo con Egipto y Palestina, y Seleuco con Siria y una gran parte del Medio Oriente. De estos 4 generales, el resto de la profecía se centra solamente en 2 generales, Ptolomeo en el sur porque se quedó con Egipto, y Seleuco en el norte porque se quedó con Siria. Ellos son los reyes del norte y del sur del que habla esta profecía. Y la razón del por qué se presta tanta atención a estos 2 reyes es porque el conflicto de estas naciones, en el sur de Israel y en el norte de Israel, afectaría profundamente al pueblo judío. Ahora bien, sigamos leyendo la profecía. Vayamos al versículo 5. Se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Después que murió Alejandro Magno, su general Ptolomeo I, en el año 305 a.C., asume el control y se proclamó rey de Egipto, que estaba al sur de Israel. Y para ese mismo tiempo Seleuco I fue coronado rey en Siria, que está al norte de Israel, con la ayuda de Ptolomeo, que era más fuerte que él. Por eso es que la profecía dice que se hará fuerte el rey del sur. Pero después Seleuco se fortaleció a tal punto que terminó incorporando a sus dominios la India, Asia Menor, Babilonia y Media, cumpliéndose así lo que dijo la profecía. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Continuemos con el versículo 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo.
Después que murió Ptolomeo I, subió al trono de Egipto su hijo Ptolomeo II en el año 283 a.C. Mientras tanto, en el norte, que es Siria, asume el poder Antíoco II, nieto de Seleuco I. En el año 243 a.C., Antíoco hace un pacto con Ptolomeo II, tal como dijo la profecía: al cabo de años harán alianza. Esta alianza que hicieron estos dos reyes fue tal como Daniel profetizó. Daniel dice: y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Ptolomeo II tenía una hija que se llamaba Berenice, y ésta se casó con Antíoco, y así se hizo la alianza que Daniel habló. Pero Antíoco estaba casado antes con una mujer que se llamaba Laodicea, por lo cual Antíoco, para que se case con Berenice, repudió a su primera esposa Laodicea. Pero Berenice no pudo mantener la alianza, ya que su padre Ptolomeo II murió 2 años después. Al morir Ptolomeo, Antíoco decide repudiar a Berenice y casarse nuevamente con Laodicea, su primera esposa. Laodicea, al no querer perder nuevamente el poder, envenena a Berenice y la mata juntamente con su hijo, y también mata a su marido Antíoco. Y así se cumplió lo que dijo el profeta Daniel: pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Sigamos leyendo el versículo 7 y 8. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará, y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro. Llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Después que había muerto Ptolomeo II, subió al trono de Egipto Ptolomeo Euérgetes. Este era hermano de Berenice, a la cual había matado Laodicea. Mientras tanto, en Siria estaba reinando Seleuco Calínico. Este era hijo de Laodicea. Ptolomeo Euérgetes decidió vengar a su hermana Berenice, por lo cual se lanzó en guerra contra Siria y la saqueó, y también ejecutó a Laodicea, y se llevó un montón de objetos preciosos a Egipto. Entre estos objetos preciosos estaban imágenes y objetos que el rey persa Cambises había llevado de Egipto en el año 525 a.C., y es así como se cumplió la profecía. Ahora leamos el versículo 9. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Una traducción más clara de este versículo dice: y uno vendrá contra el reino del rey del sur, pero él regresará a su tierra. Lo que sucedió es que años después Seleuco Calínico atacó a Ptolomeo Euérgetes, pero Seleuco fue vencido y tuvo que regresar a Siria con las manos vacías. Vayamos a los versículos 10, 11 y 12. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano, y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Lo que no pudo hacer Seleuco Calínico, trataron de hacerlo sus dos hijos, Seleuco III y Antíoco el Grande. Estos hermanos atacaron a Egipto, que estaba gobernado en ese tiempo por Ptolomeo Filopator. Ptolomeo Filopator, ante este ataque, logró reunir un ejército colosal. Su ejército estaba conformado por 60,000 hombres de infantería, 5,000 de caballería
y 73 elefantes. Para ese tiempo los elefantes eran como unos tanques de guerra del día de hoy. Y por otro lado, en el norte, Antíoco el Grande reunió un ejército con el mismo número de hombres y 103 elefantes. Esta batalla es muy famosa. Se llama la Batalla de Rafia y se dio en el año 217 a.C. En esta batalla Ptolomeo Filopator venció a Antíoco el Grande y así se cumplió tal como dijo Daniel. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Sigamos leyendo la profecía. Vayamos al versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Antíoco el Grande quedó muy resentido por la derrota de la batalla de Rafia, por lo cual comenzó a preparar para su venganza un ejército colosal. Y por otro lado, en Egipto había muerto Ptolomeo Filopator, y su hijo, que era su sucesor, tenía aproximadamente 4 años de edad. Antíoco el Grande, al ver esto, da inicio a su venganza y lanza una campaña contra Egipto, con un ejército mayor que el anterior, tal como dijo el profeta Daniel. Ahora leamos el versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. En el año 202 a.C., Antíoco el Grande hace un pacto con Filipo V de Macedonia. El pacto era que si ganaban la batalla se dividirían Egipto entre los dos. Y por otro lado, algunos judíos, al ver que Antíoco el Grande iba a atacar Egipto, se unieron a Antíoco para guerrear contra Egipto. Ahora leamos los versículos del 15 al 19. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Estos versículos todavía continúan hablando de Antíoco el Grande y su invasión a Egipto. Antíoco el Grande invadió la ciudad de Gaza y logró también capturar las ciudades de Sidón y Panea. Las fuerzas de Egipto ante esta invasión no pudieron detener a Antíoco el Grande. En ese tiempo Egipto estaba gobernado por Ptolomeo Epífanes. Antíoco el Grande no solo humilló a los egipcios, sino que también tomó posesión de Jerusalén. Según los historiadores, al principio los judíos vieron con buenos ojos que al fin haya un cambio de gobierno. Pasaron de ser gobernados por los Ptolomeos a ser gobernados por Antíoco el Grande. Pero el gobierno de Antíoco fue tan malo para los judíos que Daniel dijo: y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Antíoco el Grande, luego de establecer su dominio en Jerusalén, quiso adueñarse completamente de Egipto, pero esta vez, en vez de usar la fuerza, él planificó una táctica diplomática. Esta táctica era casar a su hija Cleopatra con el rey de Egipto, Ptolomeo Epífanes. Sin embargo, la táctica de Antíoco el Grande no le salió como pensó, ya que su hija Cleopatra se enamoró de Ptolomeo Epífanes, y en vez de seguir la táctica de su padre Antíoco, Cleopatra se fue al favor de su marido Ptolomeo Epífanes. Por eso es que el profeta Daniel dijo:
y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Quiero dejar algo muy claro. Con esta Cleopatra inició la dinastía de las Cleopatras en Egipto. En total hubieron 7 Cleopatras, pero la Cleopatra más famosa es la que enamoró a Julio César y Marco Antonio de Roma. Ahora bien, Antíoco el Grande, después que tuvo el fracaso en Egipto, invadió las islas del mar Egeo y también emprendió una campaña militar en Asia Menor y partes de Grecia. En el año 196 a.C., Antíoco el Grande recibió la visita de Aníbal, que había sido vencido por los romanos que recién estaban resurgiendo. Antíoco el Grande, aconsejado por Aníbal, decidió iniciar la guerra contra los romanos, pero fue vencido por el general romano Lucio Cornelio Escipión. Este Lucio es el príncipe que habla Daniel, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Antíoco el Grande, después de ser vencido por los romanos, fue obligado a ceder una gran parte de su territorio. También entregó a sus elefantes y pagó un total de 15,000 talentos, que serían unos $20 millones. Y finalmente, Antíoco el Grande murió en el año 187 a.C., tal como dijo Daniel. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Ahora vayamos al versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla. Después que murió Antíoco el Grande, le sucedió en el trono de Siria su hijo Seleuco IV Filopator. Este reinó entre los años 187 y 175 a.C. Seleuco Filopator, viendo la deuda de 15,000 talentos que había dejado su padre, decidió empezar a cobrar tributos en las tierras que gobernaba, en las cuales estaba Jerusalén. Pero Seleuco sería asesinado de una manera misteriosa. Se dice que su primer ministro Heliodoro lo envenenó, y así se cumplió lo que dijo Daniel. Se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Después que murió Seleuco IV Filopator, le sucedió su hermano Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes es una figura importante en la historia de Israel. Por esta razón, todo el resto de la profecía habla de Antíoco Epífanes. En el inicio del video mencioné que hay profecías que tienen doble cumplimiento. Con Antíoco Epífanes comienza estas profecías de doble cumplimiento. Antíoco Epífanes prefigura al anticristo que gobernará en la gran tribulación. Antíoco Epífanes es digno de un video completo por todas las abominaciones que hizo, pero trataré de resumirlo. En el versículo 21 dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este hombre despreciable del cual habla en este versículo es Antíoco Epífanes. Dios utilizó el surgimiento de Antíoco Epífanes como instrumento de castigo para Israel, ya que ellos estaban helenizando. Mejor dicho, Israel había comenzado a asumir las costumbres paganas de los griegos. Cuando Antíoco Epífanes recibió noticias acerca de Filopator, su hermano que había sido asesinado a manos de uno de sus tesoreros, inmediatamente Antíoco pensó: este es mi momento de actuar. El trono seleucida debió haber pasado por derecho al hijo menor de Filopator, pero Antíoco viajó rápidamente a Siria para tomar el trono para sí mismo, ayudado por algunos de los amigos poderosos que había hecho en Atenas. Antíoco Epífanes entró a Antioquía secretamente en el año 175 a.C., usando la habilidad oratoria que había ganado en Roma y en Atenas. La dignidad real que regresaba apeló a los corazones del pueblo, aparentemente lleno de bondad y compasión. Por eso Daniel dice: y tomará el reino con halagos.
Finalmente, el pueblo de Siria aceptó el gobierno de Antíoco Epífanes, aunque sabían que no era su derecho. El principal objetivo de la política exterior de Antíoco Epífanes era tomar el reino ptolemaico, que tenía base en Egipto. Después de algunas campañas exitosas, Antíoco se aventuró una vez más a Egipto para finalizar el trabajo. Pero esta vez la República Romana envió a sus flotas para apoyar a los ptolomeos. Esto lo predijo Daniel. Leamos los versículos 30 y 31. Porque vendrán contra él naves de Quitim, o sea, Roma, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Antíoco Epífanes, en lugar de enfrentarse con los romanos, sabiamente retiró sus fuerzas de Egipto, para no volver jamás. En su viaje de regreso desde Egipto hasta Siria, en el año 168 a.C., Antíoco Epífanes decidió derramar su rabia sobre uno de sus pueblos subyugados, los judíos. Antíoco Epífanes fue primero al templo de Jerusalén y puso una estatua del dios griego Júpiter en el lugar santísimo. Sobre el altar de sacrificio en el patio del templo, él forzó a los sacerdotes a sacrificar carne de cerdo a los dioses paganos, y cualquiera que fuera visto en Jerusalén practicando cualquier otra forma de religión que no fuera la de Antíoco, era sentenciado a muerte inmediata. Donde quiera que encontraran libros de la Biblia, eran destruidos, así como las personas en cuya posesión eran hallados. Esto se cumplió tal como dijo el profeta Daniel en los versículos anteriores que leímos. Las abominaciones que hizo Antíoco Epífanes en Jerusalén, también las hará el anticristo, por lo cual esta profecía tiene doble cumplimiento. Ahora bien, con el corazón de Jerusalén profanado y la construcción en marcha en la ciudadela, Antíoco Epífanes retomó su camino hacia Siria. Allí él oficializó su política emitiendo un decreto formal a todo el reino. Su decreto decía que todo el reino debería ser un pueblo y que cada nación debía renunciar a sus costumbres. Y para ejecutar su decreto, Antíoco Epífanes envió soldados a Jerusalén y a todo el campo de Judea. Los soldados impedían a los judíos ofrecer holocaustos, sacrificios y libaciones en el santuario en Jerusalén. Ellos los forzaban a guardar costumbres extrañas, construir altares y santuarios a ídolos, sacrificar y comer carnes inmundas, dejar a sus hijos incircuncisos y quebrantar el sábado. Aquellos que circuncidaban a sus hijos eran quemados hasta la muerte. Muchos judíos adoptaron la religión pagana. Antíoco Epífanes no solo estaba tratando de controlar una población subyugada, él buscaba destruir cualquier vestigio de la verdad y las leyes de Dios, y esto también hará el anticristo. La incursión de Antíoco Epífanes a Judea fue extremadamente exitosa. Todo Judea se entregó al helenismo a expensas de la ley de Dios. Todos, excepto por una familia en Judea occidental conocida como la familia Asmonea, o los Macabeos. Esta familia más tarde lideraría una rebelión contra Antíoco y el reino seleucida, conocida como la rebelión macabea. Cuando finalmente la rebelión macabea se había desatado, Antíoco Epífanes envió varios generales a Judea en los siguientes años, pero ninguno de ellos pudo aplastar la rebelión. Antíoco Epífanes estaba con el principal ejército seleucida en el oriente tratando de aplastar la creciente rebelión partia. Fue desde ese lugar que escuchó de la derrota de uno de sus generales en Judea. Inmediatamente partió hacia Judea para aplastar la rebelión por sí mismo. Según el historiador Polibio, historiador de la época, cuando Antíoco Epífanes iba de camino a destruir a los judíos, fue golpeado y turbado con un delirio perpetuo de alguna clase.
imaginando que los espectros, espíritus aterradores, estaban continuamente delante de él, reprochándole por sus crímenes. Este tormento lo volvió literalmente loco. Poco después, en el año 164 a.C., Antíoco Epífanes murió. Y es así como los macabeos consiguieron la independencia del pueblo judío. Los macabeos fundaron la dinastía real Asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo, desde el año 164 al año 63 a.C., cuando nuevamente fueron conquistados, pero esta vez por el Imperio Romano. Y así llegamos al final de este video. En esta profecía de los reyes del norte y del sur, también hay profecías que son directamente para el anticristo. Por ejemplo, los versículos 36, 37 y 38 son especialmente para el anticristo. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo video.